Vamos a ver cómo hacer un ensayo y no sucumbir en el intento. Lo primero tenemos que decir es que un ensayo es un texto eminentemente argumentativo, con lo cual la voz del autor tiene que aparecer en todo momento. Veamos cuál es su estructura, su trama y su función. La estructura es la misma que tiene cualquier tipo de texto que se precie tal. Una introducción, donde voy a dar a conocer el tema del que voy a hablar, un desarrollo, y en este caso lo podemos encontrar como desarrollo, cuerpo argumentativo, y una conclusión, con lo que voy a cerrar el tema del cual estoy refiriéndome. La trama que presenta el ensayo es eminentemente argumentativa. Si bien es cierto, va a presentar información, con lo cual puede tener vestigios de exposición o de texto expositivo. También es importante decir que aún teniéndolo, en su totalidad el texto es argumentativo, porque lo que quiero hacer es convencer a un posible lector de un punto de vista sobre el cual voy a emitir un- una opinión obviamente fundamentada, ¿no? Y por otro lado, la función de este texto es apelativa, o sea que está centrada en el emisor, porque es a quien me voy a dirigir y a quien le quiero demostrar que lo que estoy diciendo tiene su sostén bien fundamentado, ¿no? Su punto de vista bien fundamentado. ¿Cómo empezamos a escribir un ensayo académico? Lo principal es tener en cuenta estas tres partes y saber que primero voy a arrancar con la introducción. Lo que voy a hacer en la introducción va a ser presentar el tema. Tenemos que informarle al lector del tema con el que se va a encontrar en este texto. Ojo que para ello tenemos que buscar información, investigar y estudiar mucho en ese tema, ¿eh? Pero en la introducción lo que vamos a hacer va a ser no incluir tanta información y podemos incluso comenzar a delinear el punto de vista que nosotros queremos exponer, punto de vista o tesis o hipótesis. Es muy importante que el tema que vayamos a elegir sea de nuestro agrado para que la formulación de nuestro ensayo, la elaboración, sea amena. Y si el tema nos lo dieron porque es una tarea, entonces buscar los aspectos que más nos llamen la atención de ese tema. Siempre es bueno trabajar con algo que queremos hacer. Eh, una vez que he escrito la introducción, porque obviamente conozco el tema y lo acabo de poner al lector al tanto de lo que va a leer, voy a comenzar con el cuerpo argumentativo, con el desarrollo o argumentación propiamente dicha. Aquí es donde voy a exponer todo lo que he investigado y para eso tengo que estar muy enterado, o sea, tengo que haber hecho una investigación previa y para eso también tengo que hacer un plan en el que voy a tener presente toda la información que he recabado acerca de este tema para que esta información le pueda dar peso al fundamento que yo estoy tratando de sostener. Estas fuentes bibliográficas seguras, he puesto la palabra seguras porque la idea no es recurrir a Wikipedia o a algún informe de una nota escrita en algún lugar de opinión. Lo importante sería tener información segura a través de medios académicos. Google académico, por ejemplo, es un buen lugar donde buscar información que haya sido recabada por otros investigadores. También es importante mirar los aspectos investigados del tema que yo estoy desarrollando, porque por ahí, si quiero ir un poco más allá en mi ensayo académico, puedo abordar algún tema que no haya sido abordado antes, y en este caso estaría produciendo un conocimiento muy valioso. Aun cuando hagas recopilación de información que otras personas ya han hecho, siempre va a aparecer mi punto de vista. Siempre le voy a dar al texto la forma que yo le quiero dar. Por eso se dice que al escribir un ensayo académico estoy
produciendo un saber. En este cuerpo argumentativo vamos a utilizar una serie de estrategias que las llamamos estrategias argumentativas y que nos van a servir a nosotros como herramienta para sostener el punto de vista del que hablábamos recién. Podemos utilizar una, podemos utilizar varias, en realidad no hay una regla para eso. Lo importante es mantenerlo al lector siempre activo en la lectura y tratar de no sobrecargarlo o no aburrirlo, por decirlo de una manera más sencilla. Entonces, tenemos que tratar de ir variando estas estrategias. Dentro de nuestro ensayo podemos utilizar, por ejemplo, y pongo estas dos primeras porque tienen una relación antagónica, la ejemplificación y la generalización. Nosotros cuando presentamos un ejemplo, la relación que proponemos es ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estoy hablando del cuidado del medio ambiente, puedo poner como ejemplo de, de ello un lugar donde la gente arroja basura, un basural, o una zanja donde la gente no tiene que tirar basura, pero lo hace. Entonces ahí me he ido de lo general a lo particular. La generalización es lo opuesto. Si estoy hablando justamente del cuidado del medio ambiente, puedo ir también a que ese cuidado va a favorecer al cuidado de todo el planeta. Bueno, acabo de ir de lo particular del tema a algo más general. Otra estrategia es la cita de autoridad, y aquí tenemos que tener muy en cuenta dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es la forma de citar. Si vamos a citar las palabras exactas de una persona, tenemos que reproducirlas anteponiendo unas comillas y cerrando con las comillas. Y siempre tengo que decir quién es el autor de la frase que acabo de poner. Si por ahí la frase o la cita es muy larga, para no poner toda la cita, puedo poner la idea de esa cita con letritas en cursiva, pero siempre tengo que poner quién es el autor. Y la otra cosa, porque si no estaría cometiendo plagio. Y la otra cuestión muy importante es que esa persona sea una autoridad en el tema. O sea, quizás una investigación realizada por alguien que haya llegado a una conclusión de una universidad y no esté el autor, bueno, lo tengo que decir, la investigación hecha en la universidad tanto. Pero tiene que ser una autoridad en el tema. No puede opinar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, un especialista en danzas, por ejemplo, ¿no? Otra estrategia argumentativa son las relaciones de causa y consecuencia. Pueden presentarse primero la causa y luego la consecuencia o viceversa. Y el conector por excelencia que presenta esta estrategia es el conector porque. ¿Sí? Entonces aquí vamos a presentar quizás eh, una causa dentro de nuestro ensayo que nos va a favorecer para sostener nuestro punto de vista y luego presento la consecuencia. O viceversa, ¿no? Puede hacerse de las dos maneras, es indistinto. Otra estrategia que se suele utilizar en los ensayos tanto como texto argumentativo es la refutación. Quizás en el ensayo académico no aparezca tanto, pero sí puede ponerse que sería un punto de vista opuesto, pero lo hago simplemente para rebatir ese punto de vista con algún otro argumento que yo tenga para poder sostener mi punto de vista. Otra cosa que suele aparecer en los ensayos son las preguntas retóricas, que nos sirve para ir eh, agregando información. Por ejemplo, ¿de qué manera sucede tal cosa? Entonces ahí voy respondiendo solo esa pregunta. También encontramos como estrategia la analogía, que es presentar un caso similar que favorezca nuestro punto de vista, como siempre digo, y también el uso de estadísticas a través de gráficos o simplemente a través de cuadros o números. Las estadísticas tienen un peso argumentativo muy importante porque le permiten al lector, o sea, al emisor, recuerden que nos apuntamos siempre a este personaje dentro de la comunicación, suele tener en cuenta los números de investigaciones realizadas por otras personas. Entonces, si esta investigación arroja un resultado que nos favorece, lo podemos incluir. Tiene un peso argumentativo muy importante. Cuando nosotros escribimos un texto, un ensayo académico,
sobre todo los que tienen un corte interdisciplinario, cuando se incluyen varias disciplinas, siempre es importante incorporar la información de manera paulatina, que no sea una carga muy importante de información. Vamos a ver cuáles son algunos consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir. En principio, usar siempre la tercera persona, porque no estamos hablando de nosotros mismos, sino que estamos hablando de un tema. Tampoco estamos hablándole a un tú específicamente con algo que tiene que hacer como una instrucción, sino que estamos presentando un conocimiento y subrepticiamente eh, un punto de vista que para nosotros es el más objetivo. Tenemos que combinar la información conocida, que es la que circula habitualmente y es la que nosotros teníamos antes de haber investigado, justamente con lo nuevo que yo he investigado, para poder ponerlo al corriente al lector de que sobre la información que ya tiene existe otra muy importante que acompaña mi punto de vista. Como decía hace un momento, no hay que saturarlo al lector con información nueva, con mucha información nueva. Hay que incorporarla de a poco y darle forma a la idea que yo quiero presentar. Hay que utilizar siempre conectores adecuados. Para ello, la idea sería, lo mejor sería tener siempre a mano un cuadrito de conectores, porque en los cuadros de conectores siempre aparecen la función que cumple cada uno de ellos. De esta manera, lo que haríamos sería darle a nuestra oración el sentido que realmente le tenemos que dar. Suele suceder que un conector mal utilizado le cambia el sentido a una frase y puede entorpecer nuestra escritura o la construcción de la idea que queremos presentar. También es importante ser claro, no utilizar términos que desconozcamos, porque a veces, si está muy forzado el término, puede llegar a perjudicar el entendimiento de lo que queremos dar a conocer. Es preferible usar una terminología clara que no deja por ello de ser inteligente o intelectual. También podríamos presentar, es importante utilizar oraciones cortas. Una oración larga a veces puede hacer que el lector pierda de vista el objetivo de la frase. Entonces, tratar de no utilizar oraciones demasiado largas, sino que con oraciones cortas, con punto y seguido, sigo dándole al párrafo la idea que le quiero dar. Recuerden, cada párrafo contiene una idea. Eso es importante de saberlo. Cada párrafo contiene una idea. Termino una idea, punto y aparte, y continúo con otra idea. Y también tenemos que tener en cuenta que todo dato bibliográfico, o sea, toda la investigación que yo voy a recabar desde otros lugares, eh, tengo que tomar nota del título del libro, del autor, la editorial, el año en que se ha eh, editado y el lugar, Argentina, Colombia, Estados Unidos, donde sea. Eso es muy importante porque es un dato que le da peso a nuestro argumento y que obviamente lo tengo que poner al final de mi trabajo como bibliografía consultada. Antes de llegar a la conclusión, eh, voy a recapitular un poquito. Eh, en nuestra escritura, en lo que nosotros queremos presentar, decimos que siempre aparece el punto de vista, pero nuestro punto de vista va a ser cada vez más fuerte y mejor fundamentado si tenemos pleno conocimiento de lo que estamos escribiendo, sobre todo cuando estamos tocando un tema que atraviesa varias disciplinas, que es interdisciplinario. Darle a cada disciplina la importancia y el peso que tiene para sostener nuestro punto de vista. Y finalmente llegamos a la conclusión, que consta básicamente de dos partes. En la primera parte podemos hacer una recapitulación de todos los argumentos que hemos expuesto y en nuestra segunda parte cerrar con alguna frase contundente. Es importante no ofrecer nueva información, porque en este punto nosotros ya tenemos la idea de que el lector
está convencido de que lo que hemos expuesto es lo más objetivo, lo más atinado, lo más correcto. Entonces no hay que ofrecer nueva información, ni tampoco repetir planteos que ya los he expuesto anteriormente. Simplemente hacemos una recapitulación muy breve y luego cerrar con alguna frase contundente, siempre poniendo, n- retomando nuestro punto de vista, el que nosotros acabamos de exponer. Recomendaciones de- para finalizar, hacer una planificación previa, hacer una buena investigación, tomar la importancia de cada disciplina, hacer un mapa de lo que voy a escribir, un esqueleto de lo que voy a escribir, comenzar con la introducción, no dar demasiada información en la introducción, sino que volcarla en el cuerpo argumentativo o desarrollo o argumentación propiamente dicha, tratar de utilizar la mayor cantidad la mayor diversidad de estrategias y finalmente sellar de forma contundente. De esta manera, nuestro ensayo académico va a ser una producción de conocimiento muy importante. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y que escriban un ensayo muy exitoso.